Vamos a desarrollar el tema de la cultura de paz y el poder de las instituciones democráticas en el pensamiento político, ¿no?, latinoamericano. Muchas de estas ideas están desarrolladas en este libro de pensamiento político, cultura, paz y poder, que fue publicado por la Universidad Católica de Colombia en coordinación con la Universidad de Salerno en Italia y la editorial Penguin Random House acá en Bogotá. Estas ideas que voy a presentar están en un epígrafe, ¿no?, de un capítulo de ese libro. Cualquier análisis que se vaya a efectuar sobre el tema de cultura de paz y la relación con el poder de las instituciones democráticas, primero presupone, en primer lugar, cierta claridad, ¿no?, sobre estos conceptos, así como qué lugar, ¿no?, ocupan en el orden de prioridades, ¿no?, de un país determinado, ¿no? Y realmente este no es un tema muy antiguo, es un tema relativamente reciente. ¿Por qué? Porque no fue sino hasta 1989, prácticamente hace unos 50 años, ¿no?, que le surgió el concepto propiamente cultura de paz, por lo menos institucionalmente, ¿no?, en una declaración final del Congreso Internacional sobre la Paz en la mente de los hombres, que patrocinó la UNESCO, ¿no?, en Yamoussoukro, Costa de Marfil, ¿no? Y a partir de esa declaración y cito, ¿no?, exhorta a una nueva visión de la cultura de paz basada en los valores universales de respeto a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Esa fue la declaración básica que luego, en 1992, la UNESCO, pues, decidió emprender un programa de acción para el tema de la cultura de paz. Y esto fue un momento crucial, indudablemente, en la historia del mundo. Primero, porque se estaba produciendo un cambio significativo, el derrumbe del campo socialista, ¿no?, en esos años, en fin. Y además, había muchas expectativas sobre qué iba a pasar, ¿no?, con estos cambios que se estaban dando a finales del siglo pasado, ¿no? Claro, también la UNESCO se había transformado en cierta medida debido al éxito que habían alcanzado ya desde los años 70 algunos movimientos de liberación nacional, eh, sobre todo en África y en Asia, ¿no? Y eso dio lugar a que el tema de la cultura de paz fuera tomando cada vez más importancia, ¿no? Ahora, indudablemente, en dependencia del lugar en que se ubique el investigador o el lector, ¿no?, la escala de valores sociopolíticos y jurídicos va a modificarse, ¿no? Porque depende de cómo se entienda, ¿no?, la paz. Si la paz es concebida como este gran eh, jurista italiano, ¿no?, Ferrajoli, ¿no?, entonces uno podría llegar a pensar en el nivel axiológico más desarrollado o más elevado, todas las decisiones políticas y jurídicas, ¿no?, las más trascendentales, tendrían que subordinarse, ¿no?, a la cultura de paz. Y cito a Ferrajoli. Ferrajoli dice: en efecto, la paz es el valor político supremo, prejudicial, no perjudicial, prejudicial, que sí, que antes de ello, a cualquier otro, ¿no?, incluida la misma democracia, las libertades fundamentales y los demás derechos humanos, puesto que ella representa la premisa necesaria de todos los otros valores políticos. Así que, si fuéramos a hacer una escala, ¿no?, de valores entre democracia, libertad, todos los derechos humanos, la paz estaría en la cima, ¿no?, o en la base fundamental de todo, ¿no? Sin embargo, sabemos que para lograrlo, para mantener la paz, esto ha sido muy objeto de muchas manipulaciones, ¿no? Primero para engañar, ¿no?, determinados sectores de la población, ¿no? No solo aquellos que tienen bajos niveles de escolaridad, sino también, sobre todo, bajos niveles de cultura política, ¿no? Y a veces son muy alejados, ¿no?, de los intereses genuinos de esos sectores. eh, las propuestas de paz están distanciadas, ¿no?, realmente, de algunos de los intereses de esos sectores populares, ¿no? Ahora, a veces se ha considerado que la paz no es más que una simple ausencia de guerra, ¿no? Y realmente todo indica que no es así. Como dice
Luis José González Álvarez y Germán Martínez Argote y su estudio sobre los valores éticos de la convivencia, la paz no es simplemente ausencia de guerra, porque si hay violencia en la vida social, ya, no hay paz. Por lo tanto, la cuestión no es simplemente ausencia de guerra, ¿no es así? Realmente la aspiración máxima de Kant de una paz perpetua, ¿no? Él decía que era una especie bueno, de anhelo, vamos a decir así, ¿no? De deseo, ¿no? De buenos deseos, ¿no? O, o la paz, de eso, ante todo para Kant era un deber, ¿no? Al mismo tiempo una esperanza, ¿no? Esa idea de la paz perpetua, según Kant, no era una fantasía vana, ¿no? Y cito, sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco, acercándonos con la mayor rapidez al fin apetecido, ya que el movimiento del progreso ha de ser en el futuro más rápido y eficaz en el pasado, ¿no? Entonces, abordando esta cuestión de la cultura de paz y poder, ¿no? En las instituciones democráticas y cómo se ha reflejado, ¿no? En el pensamiento político, ¿no? Latinoamericano, siempre la violencia y los conflictos se han expresado, ¿no? De diversos modos, ¿no? Y no solamente a través de enfrentamientos armados, ¿no? Porque la paz puede estar en permanente zozobra y evidenciarse, ¿no? La debilidad de las instituciones democráticas cuando la marginalidad o la miseria o la discriminación o la explotación, la insalubridad, el analfabetismo o la manipulación de los medios masivos de comunicación. Cuando estos predominan y caracterizan lo común en la vida social de un país, pues ahí se puede decir que la paz, ¿no? Está en zozobra. Ortega y Gasset, este destacado filósofo español, subrayaría el carácter instrumental y también cultural, ¿no? De la necesaria construcción de la paz. ¿Por qué? Y cito a Gasset. El enorme esfuerzo que es la guerra solo puede evitarse si se entienden por paz, un esfuerzo todavía mayor. Lo otro es puro error. Lo otro es interpretar la paz como el simple hueco que la guerra dejaría si desapareciesen. Es ignorar que si la guerra es una cosa que se hace, también la paz es una cosa que hay que hacer. O sea, que hay que fabricar, ¿no? Fin de la cita de Ortega. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que ni la paz ni la guerra provienen de un designio divino, ¿no? Sino están teleológicamente predeterminadas, ¿no? Algunos quieren justificar, ¿no? Cuando entra en un conflicto bélico porque es un designio de Dios, pero realmente no es así, ¿no? Ni hay un presunto pueblo elegido, ¿no? Que resulte por naturaleza beligerante a sus vecinos, ya es necesariamente imponerse, ¿no? Por la guerra, ¿no? Ahora, lo cierto es que la paz necesita mucho más adecuados cultivadores que la guerra. La guerra se produce más fácil que la paz, ¿no? Y todo estará, por supuesto, en dependencia también de la perspectiva antropológica en que miremos, ¿no? Si nosotros consideramos que el ser humano es por naturaleza agresivo, hostil, violento, ¿no? Bueno, entonces algunos llegarían a justificar desde posturas del darwinismo social spenceriano tal vez. Pero fíjense que el propio Spencer tenía cuidado. Decía, bueno, si la naturaleza humana fuera egoísta, individualista, la humanidad hubiera desaparecido porque el bebé humano es el más débil de todos, ¿no? Sin embargo, fue el ego altruismo, decía Spencer, ¿no? El cultivo de la alteridad, de la colectividad, lo que permitió que la humanidad sobreviviera y que el ser humano, ¿no? Evolucionara, ¿no es así? Ahora, lo que sí parece ser es que la guerra parece que es más un producto de la irracionalidad que de la racionalidad, ¿no? Mientras que en la paz parece que prevalece más la racionalidad, ¿no? Y sobre todo esa racionalidad que fundamentan las instituciones democráticas. Y por esa misma razón es que la educación y la cultura son tan necesarias, ¿no? Aunque también son insuficientes. ¿Para qué? Bueno, para que predomine lo racional sobre lo irracional. Sabemos que el ser humano no es solamente un ser racional, es un ser emotivo, afectivo, volitivo, erótico, estético, simbólico, comunitario. Tiene muchísimas determinaciones, ¿no? Que no todas son racionales, ¿no es así? Y por eso es que se dan agresiones y se dan violencia y se dan, ¿no? Cuando prevalecen estas
por encima, ¿no?, de la racionalidad. Y esto todo va a depender, lógicamente, ¿no?, de la perspectiva antropológica que se parta, ¿no?, para concebir la guerra como algo inevitable o como algo evitable. Si partimos del presupuesto de Maquiavelo, ¿no?, de que los hombres somos malos por naturaleza y que primero olvidamos la muerte de nuestros padres que la pérdida de nuestros bienes, ¿no es así? Imagínense usted, a partir de ahí, Maquiavelo dice, y ahora lo cito: sépase que hay dos maneras de combatir, una con las leyes y otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la segunda de los animales. Pero como muchas veces no basta la primera, es indispensable acudir a la segunda. De ahí que los príncipes convengan saber aprovechar estas dos especies de armas. Fin de la cita. Yo creo que esta tesis tan misantrópica, ¿m?, de Maquiavelo es muy distinta a la que planteó el pensador cubano José Martí, héroe nacional, ¿no?, de la independencia de mi país. Porque Martí, en su célebre pequeño texto llamado Nuestra América, sostiene que, y cito: es natural que en la guerra se luche y se mate. La guerra es una de las semejanzas del ser humano con la fiera. Y el hombre fiera duerme en el fondo del más humilde ser. Es natural que la guerra se haga con todos los medios, por más terrible necesario para hacerla. ¿Mm? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no obstante ese concepto de Martí, él proponía encontrar en la cultura y en la educación, a partir del criterio de que ser culto es el único modo de ser libre, de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Por eso vuelvo a citar a Martí cuando decía: se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Si no, lo peor prevalece. Y los pueblos han de tener una picota para quien les asusa a odios inútiles y otra para quienes no les dice la verdad. O sea que para José Martí, en el ser humano había una lucha interna, ¿no?, entre un ángel y una bestia. Y había que tratar de que el ángel, ¿no?, dominara una bestia, ¿no es así? Ahora, él tenía un gran optimismo humanista práctico, como sostenemos en uno de nuestros libros, ¿no?, sobre el pensamiento martiano, ¿no?, humanismo práctico en pensamiento de Martí, y otros libros que hemos publicado también sobre Martí. Aquí el convenio Andrés Bello hace un tiempo publicó sobre humanismo, ¿no?, en el pensamiento martiano también. Lo cierto es que Martí, que incluso luchó en la guerra por la independencia, cuando ya vio que no había posibilidad de que los españoles nos dieran por las buenas, ¿no?, la independencia, justificó la guerra necesaria, como digo, ¿no? Ahora, si uno va a tratar de comprender lo que es la cultura de paz, primero hay que tener cierta claridad, ¿no?, en lo que se entienda por cultura. Porque si ahora por cultura nosotros entendemos cualquier manifestación humana, ¿no?, como incluso algunas expresiones de la UNESCO, en ocasiones García Márquez se burlaba un poco de eso, ¿no?, de que para la UNESCO la cultura era todo lo que producía el ser humano. Pero no, el ser humano no solo produce elementos culturales, porque la palabra cultura viene de cultivar, ¿no?, de incorporar un valor, ¿no?, a las societas, a la sociedad, ¿no?, a la natura, ¿no?, también, ¿no? Y por eso agricultura, apicultura, silvicultura, ¿no? Entonces, por eso Perelín y yo, un filósofo ruso que trabajamos en Cuba en los años 80, publicamos este libro, Lo universal, lo específico de la cultura, que ha tenido varias ediciones aquí en Colombia, en Cuba, ahora se acaba de publicar en Brasil también, y damos una definición de cultura en que primero la definimos como el grado de dominación por el hombre de sus condiciones de vida, de su ser, ¿no?, de su modo histórico concreto de existencia, lo cual implica de igual modo un control sobre su conciencia, ¿no?, y sobre todo su actividad espiritual. Y por lo más importante, posibilitándole mayores grados de libertad y de beneficio a su comunidad. Si no hay una relación con la libertad, ¿m?, y un valor que se le incorpore a la sociedad,
realmente hay que tener cuidado, ¿no? Con los conceptos de cultura, ¿no? Porque no hay muchos productos, yo no creo que todos los productos que están en los centros comerciales o que nos da la televisión o que nos da internet o que nos da, ¿no? Sean realmente productos culturales. Y además, creo que es un contrasentido algunos términos como cultura de la violencia, cultura de la guerra, ¿no? Cultura del narcotráfico, cultura de la delincuencia. Nos parece eso realmente muy contradictorio, ¿no? Pero además, todo eso parte también de presuponer que existe como una especie de naturaleza humana, ¿no? Que ya preconcebidamente, prejuiciadamente, biológicamente, induce al ser humano, ¿no? A determinadas acciones. Y todo indica, como lo demostramos en una investigación que nos apoyaron investigadores de muchos países latinoamericanos, sobre la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, que está en la página web ensayistas.org, que no existe tal naturaleza humana, ni una metafísica esencia humana. Lo que existe es una contradictoria condición humana. Una condición humana que es histórica, que es concreta, que es conflictiva, que es dialéctica y que articula lo subjetivo y lo objetivo para la transformación de la sociedad y, por lo tanto, del sujeto. De manera que esos términos que a veces algunos estudiosos de la paz, como Vicente Fisa, por ejemplo, ¿no? Dice que, y lo cito, ¿no? Que la cultura de la violencia es la cultura, que la pone entre comillas, en la medida en que a lo largo del tiempo ha sido interiorizada, incluso sacralizada por amplios sectores de muchas sociedades a través de mitos, simbolismo, política, comportamientos e instituciones, y a pesar de haber causado dolor, sufrimiento y muerte a millones de seres, ¿no? Fin de la cita. Pero esa concepción de Vicente Fisas, ¿no? Del año 98. Yo creo que incluso poco tiempo después, él mismo se daría cuenta en unas investigaciones que realizaron en varios países de que lo que prevalece más en el ser humano es buscar la tranquilidad, ¿no? Y no realmente estimular, ¿no? En este caso, la violencia, ¿no? Y por eso ya algunos movimientos mundiales de la cultura de la paz ¿no? y de la no violencia comenzaron a constituirse sobre todo en el año 2000, cuando se declaró Año Internacional de la Cultura de Paz. Ya ahí la cuestión, la UNESCO convocó a eso, ¿no? Y empezó a plantear, y cito, que la cultura de paz es la paz en acción, la aplicación cotidiana de los derechos humanos, la fuerza que se crea dentro del triángulo interactivo formado por la paz, el desarrollo y la democracia, ¿no? Es una cultura de vida que consiste en permitir la convivencia de seres diferentes y en infundir una nueva ética, ¿no? De solidaridad, de escuchar, de atención al prójimo, de responsabilidad en una sociedad democrática, vigorizada de lucha contra la exclusión y garantizada la igualdad política y la equidad social y la diversidad cultural. Hasta ahí en la cita. Claro, como ustedes pueden ver en esta definición de la UNESCO, se le da mucha importancia al tema de la democracia, ¿no? Y al tema de los derechos humanos. Bueno, nos parece muy bien, pero también va a depender mucho del democratómetro que se tenga para medir qué países tienen o no más o menos derechos humanos y democracias superiores, porque algunos que se presentan como el paradigma de la democracia, tal vez sean el paradogma, ¿no? Eso lo estudiamos más en otro libro nuestro que publicó también la Universidad Católica de Colombia y la Universidad de Salerno con la editorial Penguin Random House, Democracia y Derechos Humanos, visión humanista, ¿no? Desde el pensamiento latinoamericano. Aquí nos metemos ya en estos conceptos, cómo se han manejado, ¿no? En el pensamiento filosófico y político latinoamericano. Ahora, algunos de los estudiosos más serios sobre el tema de la paz en el mundo ha sido Johan Galtung, ¿no? Galtung, en esas investigaciones muy bien fundamentadas, él sostiene, y cito, que la suposición vendría a decir que los seres necesitan de algún modo la violencia si es que se admite que la violencia es algo innato, ¿no?
para comportarse niñamente, pero sino una violencia de tipo personal, una violencia de la variedad estructural, ¿no? Y entonces dice Galtung que esto nos lleva a una visión pesimista de la condición humana, ¿no? Y aceptar eso implica asumir un punto de vista capitulacionista, así que se capitula, no capitulacionista, es decir, que ya, no hay nada que hacer, que estamos obligados a ir a la guerra, que no hay otra alternativa, ¿no? Por eso no es prudente, ¿no? Sencillamente caer en el error de que la violencia y la guerra, ¿no? Es algo innato en el hombre, ¿no? Y hay que tener claridad en que depende, ¿no? De las posturas fatalistas que se tengan sobre el ser humano, porque si se asume esa presunta violencia natural, entonces, ¿para qué algunas instituciones como la escuela, la iglesia, la sociedad civil, las instituciones gubernamentales o culturales no valdrían para nada, ¿no? Porque parece que el ser humano no es ni bueno ni malo por naturaleza. No, no, no. El ser humano es un producto de circunstancias, pero humanamente modificadas por el ser humano, como decía Marx en su tesis sobre, ¿no? Feuerbach, ¿no? Ahora, tampoco es admisible hablar hasta de una cultura de muerte, como plantea Carlos Contreras, ¿no? Él dice, cito, la cultura de la muerte solo es posible por la pasividad de la comunidad frente a las consecuencias de la injusticia que la transforman en cómplice y víctima de ella en una perspectiva no muy lejana. Fin de la cita. Yo, sinceramente, tengo mis dudas, realmente que podemos hablar de una cultura, ¿no? De muerte. Quiero decirle que el propio David Adams, en una investigación casi 20 años después de haber planteado aquello, ¿no? De la cultura de la violencia, una investigación que se desarrolló en varias universidades norteamericanas, llegaron a, a determinadas conclusiones, ¿no? Y entre ellas llegaron en que la guerra puede ser evitada y que la guerra no es parte de una presunta naturaleza humana, ¿no? Y que en verdad los seres humanos tratan de evitar, ¿no? La guerra y evitar, ¿no? Cualquier tipo de violencia, ¿no? Y por eso algunas concepciones un poquito más razonables fueron las de Federico Mayor de Zaragoza, quien dirigió la UNESCO al tiempo, y él decía que los seres humanos no somos violentos por naturaleza, ¿no? Nuestros genes no tienen la culpa. La especie humana, el animal pensante, sensitivo y creador del planeta, solo puede culparse a sí mismo o reconocer sus errores o intentar enmendarlos. Somos simultáneamente el resultado de una cultura bélica y los posibles jugadores de una cultura de paz. En nosotros, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, pervive una serie de actitudes que debemos entender, confrontar y superar. Fin de la cita de Federico Mayor de Zaragoza. O sea, yo creo que, aunque este intelectual español no escapa de la aceptación de una cierta cultura bélica, imagínense usted, ese término es bastante cuestionable, ¿no? Y tan cuestionable es que terminando el siglo pasado, en 1999, la Unión Europea tomó la decisión de eliminar de su léxico el concepto de cultura de guerra. No se puede hablar de cultura de guerra en la Unión Europea. ¿Qué le parece? ¿No? Y en su lugar, propiciar el término de cultura de paz. ¿Y como qué? Y cito, como conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados. Fin de la cita. Esa es la definición que da y que luego la ONU asume como paradigma, ¿no? Por lo tanto, es evidente que una cultura de paz tiene una carga axiológica positiva, ¿no? Implica un rechazo a cualquier tipo de violencia, ¿no? Y hay que diferenciar esa cultura de paz, ese término, del término cultura de resistencia. ¿Por qué? Porque ahí cambia un poco el sentido. ¿En qué sentido? Bueno,
Cuando un pueblo es atacado, ¿no? Un pueblo violentado, tiene derecho, ¿no? A defenderse, tiene derecho a rebelarse, ¿no es así? Y por lo tanto, por eso el concepto de cultura de resistencia, y esto tiene que ver directamente con otro concepto, que ya hasta Bartolomé de las Casas, en el caso de la conquista de las Indias, como ellos llamaban occidentales, o sea, América, llamó guerras justas, ¿no? Que hoy en día le llamamos más esa cultura, ¿no? de resistencia, ¿no? Claro, claro que resulta un poco contraproducente, ¿no? Por una parte, estimular la cultura de paz, ¿no? Pero sobre todo, estimular la cultura de paz en una población cuando está sometida a una dominación extranjera, ¿no? O cuando se le ha invadido su territorio. Eso quiere decir que entonces habría que aceptar, ¿no? Invasión, aceptar, ¿no? La conquista, la colonización, ¿no? Y ya eso implica otros elementos, ¿no? Y por eso Carlos Tuneman, un intelectual nicaragüense, sostiene que desde que al un principio se asumió el concepto de cultura de paz, ¿no? Este concepto fue evolucionando, ¿no? Y fue emergiendo en la realidad de cada país, en sus particularidades, y sobre todo cuando en el año 94, hubo en San Salvador el primer foro internacional de cultura de paz. Fíjense que era San Salvador, que estaba en ese momento, ¿no? En una situación bastante difícil, ¿no es así? Y sin embargo, en medio de esa terrible situación de guerra que vivía El Salvador en esos años, la UNESCO propició este evento y esa cultura de paz. ¿Para qué? Bueno, para contribuir desde la cultura, desde las ideas. No olviden que las ideas, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra, decía nuestro José Martí. Sin embargo, Julio Antonio Mella, un marxista cubano, decía que sí, pero que en ocasiones tienen que ser acompañadas también esas trincheras de ideas por las culturas de piedra, cuando el adversario no admite, ¿no?, la racionalidad de las ideas, ¿no? Por lo tanto, intentar un concepto algo universal o eterno del concepto de cultura de paz sería erróneo. ¿Por qué? Yo en este momento estoy sugiriendo determinadas ideas respecto al concepto de cultura de paz, pero yo no diría que per secula seculorum es el concepto que va a manejarse, ¿no? Porque todos los conceptos son históricos. Recuerdo que cuando Feuerbach le dijo a Marx que iba a elaborar una ética que sirviera para todas las épocas y todas las circunstancias, Marx le respondió que entonces no serviría para ninguna época ni para ninguna circunstancia, porque las éticas son históricas, se corresponden a una época determinada, ¿no es así? Y lo mismo yo diría con el concepto de cultura de paz. O sea, una cultura de paz que no esté vinculada a circunstancias epocales, geográficas, antropológicas, ¿no? Pues puede resultar muy controvertida, ¿no? Claro, yo creo que en el caso del pensamiento político latinoamericano, que es el que más nos interesa destacar, desde el nacimiento de la modernidad, pero sobre todo a partir de la Ilustración con mayor fuerza, ¿no? Ya aparecieron debates sobre si se justificaba o no la lucha contra el poder colonial, ¿no? Español, o en el caso de los brasileños, el portugués. Y hubo muchos intelectuales y muchos pensadores, muchos eh, líderes políticos, etcétera, que comenzaron a expresar por diversas formas la necesidad de una transformación radical, ¿no? En algunos casos, otros con una transformación reformista, vamos a llamarla así, ¿no? Sin ir a mucha radicalización. Pero yo sí creo que se puede asegurar que la mayor parte de los más significativos representantes del pensamiento político y filosófico desde el siglo XVIII, como Francisco José Miranda, por ejemplo, Francisco de Miranda en Venezuela, o como el padre Vizcardo en Perú, el jesuita expulsado también, y tantos otros, Vaquijano, etcétera, ya a finales del siglo XVIII
estaban expresando la necesidad de conquistar la independencia y ya comenzaban, fíjense bien, a justificar la necesidad de una guerra justa, ¿m? De independencia, una guerra que después vendría, ¿no? Un proceso de mayor magnitud, con Bolívar, San Martín, O'Higgins, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a nuestro juicio, el pensamiento político latinoamericano sobre la cultura de paz y el poder de las instituciones no fue estático, no ha sido estático. Y se acrecentó, se incrementó, se fortaleció en los procesos, ¿no? de independencia, ¿no? Y fueron dando lugar a que aquellos que se involucraban en la lucha por la independencia, ¿no? Incluso algunos que se involucraron en la independencia de las 13 colonias norteamericanas, como el propio Miranda, ¿no? Justificaron la necesidad de la lucha armada contra el poder británico, ¿no? O otros que también así lo asimilaron como la revolución de Haití, ¿no? Para la independencia, ¿no? De ese pueblo, ¿no? Sometido por el colonialismo francés, ¿no? Entonces, inspirado en esos ejemplos, muchos pensadores en el proceso independentista, digamos que propiciaron más, ¿no? La justificación de la lucha política por alcanzar la independencia que una cultura de paz. ¿M? Sin embargo, las circunstancias cambiaron cuando se logra la independencia, cuando se inicia la vida republicana, ¿no? Y cuando algunos intelectuales ya de cierto renombre, como el argentino Juan Bautista Alberdi, que además es uno de los primeros que habla de una filosofía americana situada, americana en el sentido de nuestro origen del término que perdimos cuando los gringos declararon que los americanos eran solamente ellos, ¿no? Nosotros nos quedamos, en este caso, sin gentilicio, ¿no? Pero es que Alberti va a dedicarle un estudio al tema de la guerra en particular, ¿no? Y criticando y enfrentándose a la guerra, ¿no? Ahí dice, y cito a Alberti, la paz no vive en los tratados ni en las leyes internacionales escritas, existe en la constitución moral de cada hombre, en el modo de ser de su voluntad, que ha recibido de la ley moral según la cual ha sido educado, y el cristiano es hombre de paz, y no, o es el cristiano hombre de paz, o no es cristiano. Entonces vean cómo ahí, incluso el cristianismo va a jugar un papel, ¿no? Significativo en la propuesta de propiciar, ¿no? La paz en un periodo posterior. Claro, republicanos, cuando son los conservadores, lo que ustedes saben, y no los liberales, no los independentistas inicialmente los que van a dominar, ¿no? La vida republicana en, desde mediados, ¿no? Del siglo XIX. Algunos van a tener mucha confianza en las instituciones democráticas para conservar, ¿no? La paz, como el venezolano Andrés Bello, quien será considerado el libertador cultural de América, porque un hombre impresionante, ¿no? Por su formación filosófica, científica, jurídica, etcétera, ¿no? Por eso José Gaos, el filósofo español, cuando llegó a América y leyó su libro de Entendimiento Humano, decía, no tiene nada que envidiarle a los filósofos empiristas ingleses, debía estar, ¿no? En la pléyade, ¿no? De los grandes empiristas, ¿no? Ahora, Bello, que estudió mucho los temas de la paz también, decía, cuando una reunión se compone de gente bien educadas, el orden se conserva sin ninguna especie de autoridad. Cuando se compone de todo el mundo, la cosa es diferente. Queda por saber, según esto, si la armonía entre las naciones será la misma cuando la sociedad se componga de esos seres bien educados que se llaman gobiernos monárquicos, o que cuando se forman indistintamente de todo el mundo sin distinción de rango ni educación. Y Bello se pregunta, ¿serán las democracias del porvenir más capaces de orden y tranquilidad internacional que lo son las monarquías del pasado? La agitación que en lo interior produce la vida libre será conciliable con la paz inalterable en lo exterior. Bueno, aquí descansa una raigambre conservadora de este pensador, ¿no? Venezolano, que lógicamente está preocupado por que una vida democrática que estimule demasiada participación popular puede convertirse en un boomerang, ¿no?
contra el orden y la estabilidad. No olviden que en esta época ya está surgiendo también el positivismo en Europa, con las consignas de Comte de orden y progreso. Progreso, pero dentro del orden, sin cambiar el orden, y por eso en Auguste Comte hay un pensador también de carácter conservador, ¿no? Y además, no olviden que estas ideas se están elaborando en un contexto internacional que si bien en América se había producido la independencia, y si bien en América estábamos construyendo repúblicas, mientras allá se restablecían las monarquías absolutas, precisamente por eso es que después de las situaciones caóticas de la época del terror jacobino en la Revolución Francesa, hay una reacción del conservadurismo, ¿no? Primero en Francia, pero también en Europa Central, en Alemania, Austria, en todas partes, ¿no? Para restablecer el orden de la monarquía, el orden del totalitarismo, ¿no? Mm. Y por eso es muy común que las ideas democráticas van a ser muy cuestionadas por otra razón que está surgiendo a mediados del siglo XIX, que ya no es solamente el liberalismo, la ideología que va tomando fuerza, empiezan a aparecer los anarquistas contra todas ¿no? Los órdenes existentes, no solamente el poder de los capitalistas, la riqueza, la propiedad privada, el Estado, la iglesia, etcétera, sino también las ideas socialistas y comunistas que ya empezaron a tener acá en América Latina alguna, ¿no? fuerza, incluso ya desde el periodo casi de la independencia, en algunos autores hasta mucho antes, ¿no? Que lo que Marx y Engels allá en Europa, ¿no? Llegaron a suponer. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que desde el proceso independentista, pasando al proceso de democracia de las repúblicas, ¿no? El tema de la paz, porque hay una cosa, las guerras no terminaron con la guerra de independencia, al contrario, se empezaron a dar las llamadas guerras de las paraderas históricas, como le llamó los mexicanos, entre conservadores y liberales. Entonces hay una cantidad de guerras, ¿no? Entre oligarquías conservadoras contra fuerzas democráticas, y ya no es el enfrentamiento a la colonia española, no. Ahora es frente a los poderes conservadores internos, ¿no es así? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que América en el siglo XIX fue gestando una serie de pensadores que se cuestionaban si en verdad era posible lograr, ¿no? Una situación de paz, ¿no? Y de no violencia para asegurar conquistas democráticas, ¿no? Y derechos humanos que no le llamaron totalmente así, pero ya en algunos autores sí aparecen algunas de estas expresiones. De manera que el hecho de que las repúblicas nacientes de América empezaran a buscar argumentos ideológicos, teóricos, para fundamentar, ¿no? sus cambios sociales, dieron lugar a infinidad de teorías respecto a si la guerra o la paz debían ser los, las líneas que motivaran, lo que orientaran, ¿no? la praxis política y la praxis social. No olviden que, como he dicho, lo que predomina más en estas primeras etapas es el conservadurismo. Y claro, como le decía Bolívar a Santander, repitiendo un párrafo, ¿no? de la Carta de Jamaica, decía, en todas las grandes guerras civiles hay dos partidos, ¿no? Los conservadores y los reformadores, ¿no? Los primeros abundan más porque es posible, más fácil atenerse a las potestades, ¿no? y a las autoridades existentes. Los segundos, los reformadores, o sea, los independentistas, los liberales, los revolucionarios, diríamos después. Decía Bolívar, somos minorías, pero más vehementes e ilustradas. Claro, tenían que transformar, ¿no? Lo existente, lo vetusto. Mientras que el conservador, no, el conservador tiene que mantener lo mismo, la propiedad, la familia, la religión, las instituciones de la sociedad civil, etcétera. Y por eso este sociólogo italiano, Gaetano Mosca,
explica diciendo claramente, cada vez que una sociedad pasa, cito, del estado febril al de calma, o sea, lo que pasó después de la independencia, ¿no? En América hacia la vida republicana, así como las tendencias psicológicas del hombre son siempre las mismas, claro que esto está imbuido de un biologismo extraordinario, ¿no? Los que forman parte de la clase política van adquiriendo el espíritu de cuerpo y de exclusivismo y aprenden el arte de monopolizar en su beneficio las calidades y las actitudes necesarias para llegar al poder y conservarlo. En fin, con el tiempo se forma la fuerza conservadora, dice Mosca, ¿no? Por excelencia, la de la costumbre, por la cual muchos se resignan a estar abajo y los miembros de ciertas familias o clases privilegiadas adquieren la convicción de que para ellos es casi un derecho absoluto estar arriba y mandar. Fin de la cita. O sea que ya muchos sociólogos, y no de izquierda, no lo era, ¿no? Sino liberales y hasta conservadores, se percatan de que esa ideología conservadora pues trata de mantener de algún modo su privilegio. Y si para ello tiene que acudir a la violencia, pues acude, ¿no? A la violencia. Y acude a la guerra ¿m? Trata de darle una cierta legalidad, ¿no? A la violencia para restablecer el orden, ¿no? ¿No? La paz, pero la paz a veces de los sepulcros, ¿no es así? Ahora, no hay duda de que la modernidad en América Latina, que a nosotros no fue algo postergada, yo no digo pospuesta, como diría Habermas, ¿no? Obligó a presentar de una forma un poquito más civilizada, ¿no? Los mecanismos de imponer la violencia, ¿no? Y así fueron apareciendo una serie de instituciones democráticas, ¿no? Que hicieron algo más difícil justificar, ¿no? Las guerras, ¿no? Y fueron, además de esto, sobre todo después de la Primera Internacional, después de la Primera Internacional, hubo un auge, ¿no? De las ideas totalmente eh, cuestionadora de esa naturaleza bélica, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y así aparecieron una serie de organismos internacionales, ¿no? En el siglo XX que, pero sobre todo ya después, cuando aparece el fascismo en Europa y sobre todo más después de la Segunda Guerra Mundial, y se dieron cuenta de lo nefasto, ¿no? Que había resultado aquellos dos grandes conflictos bélicos y el carácter bestial de la que ¿no? Se había desplegado lo más bestial, ¿no? Del ser humano, era lógico que apareciera una propensión a la cultura de paz, ¿no? Y a buscar en instituciones democráticas ya a nivel de organizaciones internacionales como la ONU, ¿no? En particular, la realidad de imponer incluso sanciones a aquellos gobiernos y a aquellos movimientos sociales, ¿no? Que estimularan una violencia injustificada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que eso influyó también en el pensamiento político, filosófico, religioso, incluso en el arte, ¿no? Y en la literatura, ¿no? Y no solamente una Guernica de Picasso allá, sino que un muralismo mexicano acá también reflejaría, ¿no? Lo que es la violencia de la conquista, de la colonización, ¿no? Y el arte eh, trataría por todos los medios de estimular no solamente el culto a la paz, como haría Tolstoy con sus novelas, sino también autores latinoamericanos que van a tener cada vez más interés, ¿no? Por cultivar, ¿no? En este caso, la cultura democrática y la cultura de paz. Y así fueron apareciendo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de pensadores, sociólogos, como Pablo González Casanova, por ejemplo, este destacado sociólogo, historiador mexicano, que falleció recientemente, en que sostenía, y cito, los elementos clave para la construcción social del sistema alternativo corresponden a las fuerzas morales articuladas a la lógica de poder hasta
formar unidades compuestas de moral y poder, y solo ellas podrán impedir que a las derrotas físicas se añadan las cooptaciones y las corrupciones de individuos y clientelas características de los conflictos de baja intensidad y formuladas por el capitalismo que reprime y negocia, que ataca y que compra incluso la mente y el corazón, y por su imperialismo que sigue enviando su destacamento de guerra antes de negociar y que solo negocia si quiere ganar de acuerdo a sus expectativas y a sus estrategias de acumulación de fuerza. Por supuesto que estas ideas están elaboradas en un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero en la época de la Guerra Fría, del macartismo, de la Guerra de Corea y luego de la Guerra de Vietnam, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento político latinoamericano va a estar muy articulado, no solamente a nivel internacional, a sucesos como lo ha acontecido, ¿no? Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino a transformaciones que se dieron en el mundo con la Revolución de Octubre en Rusia, abriendo el camino, ¿no?, hacia un proyectos socialistas, o la Revolución China en 1949, o la Revolución Cubana en 1959, que ya era más cercana. Pero no cabe la menor duda que cuando se producen esos acontecimientos revolucionarios, que además no fueron impuestos arbitrariamente por ningún poder exterior, porque como decía José Martí, los pueblos son como los volcanes, nadie los encienden, explotan solos, ¿no? De manera que el hecho que se hayan dado guerras de liberación nacional, revoluciones como la mexicana, la cubana, la china, la nicaragüense, otros movimientos de liberación y movimientos guerrilleros en América Latina, no fueron productos de ideas de Moscú. Por eso Robert Kennedy, cuando hizo su informe ante el Congreso de Estados Unidos, dijo, no, no, los comunistas no son los que producen las guerrillas en América Latina, son las condiciones de hambre y de miseria que hay las que dan lugar, ¿no?, a las insurrecciones populares. Bueno, lamentablemente lo asesinaron, igual que asesinaron a su hermano, el presidente John F. Kennedy, ¿no? Ahora, indudablemente que cuando hay una situación muy difícil, caótica, de crisis, suceden a veces elementos que favorecen actitudes totalitarias que si no se convierten directamente en guerra, conducen a ellas. Y eso es lo que apreciamos cuando después de la Primera Guerra Mundial, y viene una crisis económica tan fuerte, ¿no?, como la que termina en el crack del 29, pero que lleva a una situación insoportable, ¿no?, a los alemanes después del Tratado de Versalles. Con ver la película de Ingmar Bergman, El huevo de la serpiente, uno entiende rápidamente por qué se justifica la aparición del Führer, ¿no así? La aparición del hombre de mano fuerte que va a poner orden, que va a poner, ¿no? Y eso se ha dado no solamente en Europa, eso se ha dado en nuestros países de América Latina y ha explicado las razones de múltiples dictaduras, ¿no?, que han ido apareciendo en determinados momentos como una alternativa y para eso se llega a justificar la violencia extrema, ¿no es así? Porque no olviden una cosa, la burguesía es muy democrática mientras va ganando, pero cuando ve en peligro su poder viene el pinochetazo, ¿no es así? Y fíjense que la historia de América Latina está llena de golpes de Estado desde principios del siglo pasado, mediado, Arévalo allá, Jacobo Arbenz en Guatemala, Batista en Cuba, Trujillo, Somoza, y para no hablar de los Videla, ¿no?, y de los Stroessner y Pinochet y todos los demás que han impuesto, ¿no?, o Pérez Jiménez, etcétera, dictaduras. ¿Para qué? Para evitar el peligro del comunismo, el peligro del socialismo, el peligro, ¿no?, del desorden, ¿no? Esa es la cosa. De manera que para ir centrando la atención en lo que pudiéramos decir, en qué medida una cultura de paz y el poder de las instituciones ha podido, ¿no?, y puede contribuir, ¿no?, a que la paz se mantenga, yo creo que es bueno estudiar el pensamiento político latinoamericano, el pensamiento filosófico en América Latina, porque nos permite encontrar, ¿no?, muchas fuentes ilustrativas, ¿no?,
que nos ayudan a pensar el presente. Además, no olviden que aquel pueblo que no conoce su historia es capaz de repetir, dicen algunos, unas veces como comedia y otras veces como tragedia, ¿no? José Martí decía que, y cito, todo poder amplía y prolongadamente ejercido degenera en casta. Y con la casta vienen los intereses, las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan y se hombrean unas a otras. Y por eso sigue diciendo Martí, todo el poder que iría adquiriendo la casta de funcionarios, ligados por la necesidad de mantenerse en una ocupación privilegiada y pingüe, lo iría perdiendo el pueblo que no tiene las mismas razones de complicidad en esperanzas y provechos para hacer frente a los funcionarios enlazados por intereses comunes. Por eso, concluye Martí, solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. ¿No es así? Y diría, la libertad no es una bandera a cuya sombra los vencedores devoran a los vencidos y los abruman con sus incansables rencores. La libertad es una loca robusta que tiene un padre, el más dulce de los padres, el amor. Y una madre, la más rica de las madres, la paz. Sin mutuo amor y sin mutua ayuda, siempre será un país raquítico. Y esto lo dice un hombre que murió peleando por la independencia de Cuba, ¿no? En la montura de un caballo, ¿no? Y con un revólver en la mano enfrentándose a las tropas españolas. Ahora, aún así, el pensamiento político, el pensamiento filosófico, el pensamiento pedagógico en América Latina nos obliga a buscar en estos pensadores y en muchos ejemplos para demostrar en qué medida a veces la manipulación ideológica que se produce por medios de comunicación que nos dan, recuerden que aquella frase de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, epistemológicamente es falsa, como lo hemos argumentado en este libro, ¿Para qué sirve la epistemología?, ¿no? Publicado acá por la editorial Magisterio. Pero ideológicamente funciona, o sea, tiene efectos, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación masiva que a veces son capaces de construir fantasmas que llegan a magnicidios por una parte, pero también a procesos irracionales de guerras de unos pueblos contra otros que no se pueden justificar, ¿no? De ninguna forma. Por lo tanto, la cultura de paz está articulada a muchos factores para ir llegando a algunas conclusiones. A las instituciones políticas, en primer lugar, claro, gubernamentales, claro, pero también a otras de la sociedad civil, ¿no? A las iglesias, a las instituciones educativas, a las instituciones culturales, ¿no es así? E incluso algunos que han convertido la paz y la vía no violenta como una forma de alcanzar sus objetivos, como Mahatma Gandhi decía, no quiero que mi casa esté rodeada de murallas, ni que mis ventanas estén tapiadas. Quiero que la cultura de todos los países sople por mi casa, tan libremente como sea posible, pero no acepto ser derribado por ninguna ráfaga. ¿Eh? O sea que, aún en aquellos que han propiciado como Luther King, como otros pensadores, el tema de la no violencia, ¿no? Se han dado cuenta que en determinados momentos otras formas de violencia que no necesariamente la guerra, porque aquí hay que distinguir en algo. La violencia no es solamente la guerra, la violencia es también la miseria a que son sometidos grandes sectores populares. Eso es violencia, ¿no? Y esa es la que a veces provoca las situaciones de conflictos bélicos, ¿no? Por lo tanto, una adecuada comprensión y por tanto una praxis política sobre la cultura de paz en su relación con las instituciones democráticas es indispensable, ¿no? Para tener claridad teórica sobre estos conceptos, porque no olviden lo que Einstein tanto insistió, que no hay nada más práctico, ¿no? Que una buena teoría.
Y yo creo que nosotros, desde esta trinchera de ideas que es la academia, que es la universidad, ¿sí? Estamos obligados a reflexionar para evitar que proliferen conceptos inapropiados como de cultura de la violencia, cultura de la guerra, cultura de la muerte, ¿no es así? Cultura del narcotráfico, bueno, tantas barbaridades que hemos escuchado, ¿no? Cultura de la banda, de la delincuencia, bueno, en fin, para ver si es verdad que le estamos haciendo honor, ¿no? Al concepto de cultura, o al contrario, estamos denigrando, ¿no? Y todo, claro, dependerá de admitir, sí, hay una presunta naturaleza humana, egoísta, individualista, bélica, ¿no? Agresiva, no violenta del hombre, o por el contrario, en determinadas circunstancias hay una condición humana contradictoria, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que los conceptos de cultura de paz y de instituciones democráticas no jamás podrán escaparnos a la historicidad, al movimiento superador, ¿no? De la lucha por de formas de humanismo práctico contra diversos procesos alienantes, enajenantes, que no solamente son de violencia armada, son sutiles, de dominio de conciencias, ¿no es así? Y yo creo que estamos obligados, desde nuestra vida intelectual, a demostrar que en la trayectoria del pensamiento filosófico y político latinoamericano han habido representantes que no tienen nada que envidiar a pensadores europeos, norteamericanos, asiáticos, africanos, porque en un final la cultura ha sido un proceso de creación transcultural en que se han nutrido de unas y otras fuentes. Y la cultura democrática y la cultura de paz en América Latina forma parte también, ¿no? De la cultura universal. Bueno, hasta aquí son las reflexiones que yo he tomado de mi libro sobre pensamiento político latinoamericano en relación con este tema.